Bien, estamos comenzando a grabar y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Abrimos el juego, si hay preguntas, dudas o cuestiones operativas o de temas dados, aprovechemos estos minutitos sin ningún problema. ¿No? ¿Arrancamos? ¿Nadie tiene nada? Verifiqué que estuviera cargada la fecha del parcial, efectivamente lo está cargado, es el último miércoles de noviembre, recuerden que el 30 termina el cuatrimestre, y el primer día de diciembre tenemos el recuperatorio, con lo cual entramos justo ahí en el final de la cursada. En breve van a tener ya colgado el segundo práctico, cuya fecha de entrega también ya le hemos publicado y habíamos puesto en el cronograma inicial, que va a ser de derecho colectivo, de la parte de derecho sindical, así que yo la semana que viene ya lo miré, ya lo hemos trabajado con las ascriptas, le voy a pedir que lo suban para que ustedes tengan tiempo suficiente y podamos evacuar todas las dudas. Es un práctico, si bien de otro tema, con una característica muy similar porque es análisis de fallos de la Corte sobre el tema del modelo sindical argentino. Entonces van a trabajar con 3 o 4 fallos de la Corte, así como lo hicieron en remuneración, ahora respecto de modelo sindical. ¿Seguro que no hay preguntas? ¿Seguro que arrancamos? Bien. Por supuesto, invito a los que puedan prender la cámara, bienvenidos, los que no hay inconveniente. Estamos, como hacemos habitualmente, nos vamos a posicionar en la unidad 9, en lo que es extinción del contrato de trabajo, pero cuya denominación para la unidad comienza con el tópico de estabilidad. Recordarán que en la clase pasada ya vimos esto del concepto de estabilidad absoluta, relativa, propia, impropia, el modelo argentino, qué pasa con la actividad privada, qué pasa con los empleados públicos. Y a su vez, en la clase pasada vimos gran parte, o sea, vimos todo un primer capítulo de este instituto de extinción que tiene que ver con el preaviso. Y analizamos de manera integral y completa cómo funciona el instituto de preaviso en la ley Contrato de Trabajo 230, 231, 232 y siguientes. También les comenté que, según los autores que ustedes siguieran, iban a encontrar algunos gráficos o algunos cuadros de cómo agrupar las distintas formas de extinción, ya sea por voluntad del trabajador, por voluntad del empleador, por voluntad concurrente de ambas partes, por los efectos, si lleva indemnización, si la indemnización es una indemnización simple, si es una indemnización agravada, si es una indemnización atemperada. Esta es forma de cómo agrupamos. A mí, la verdad que mucho no me interesa, si a ustedes les sirve a los fines de estudiarlo, bienvenido, pero no es una clasificación que sea de sustancial. Sí les comenté, les mostré un poquito algunos de los gráficos en el libro de Ackerman, Massa, para que los vieran, y les dije que íbamos a volver a esa clasificación una vez que analicemos todos los supuestos de extinción nosotros, porque vamos a hacer un proceso inverso. En vez de estudiar a partir de ahí, vamos a repasar los supuestos ya dados a través de la forma en que la doctrina los agrupa. Entonces, cada uno de esos supuestos nosotros ya le tendríamos que haber puesto contenido una vez que terminemos con las 2 clases más que nos falta respecto de extinción. Y específicamente, viendo ya los supuestos de extinción, en la clase pasada alcanzamos a ver la renuncia, ustedes ya la conocían, pero la vimos con un poquito más de detalle. Vimos el efecto de la formalidad de la renuncia, la retractación, la necesidad del consentimiento para que exista retractación, y vimos el 241, que es un artículo que contempla 2 supuestos de extinción. La extinción por mutuo acuerdo en el primero y segundo párrafo, y en el último párrafo la extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Espero que esto lo recuerden, si no está en el video yo no estoy dándolo, simplemente estoy como haciendo un checklist de lo que vimos en la clase anterior y por eso la velocidad. Si alguno no estuvo, no pretenda poder anotar o seguir porque estoy tirando nada más que títulos y subtítulos de temas que vimos en la clase pasada. Anticipé en la clase pasada que íbamos a comenzar la clase de hoy con el plato fuerte, que es el famoso artículo 245 y la forma de cálculo para el despido sin causa. Voy a ponerlo en contexto, voy a explicarlo, aunque parezca prematuro, pero es porque es un artículo que suele generar alguna dificultad, entonces lo voy a dar hoy, vamos a hacer un mínimo ejercicio y lo voy a retomar en la clase de la semana que viene para que no queden
dudas de cómo es que la ley contempla la fórmula del cálculo para el despido sin causa. Entonces, presentado el tema, arranquemos entonces por donde corresponde. Dijimos que hay distintas formas en que se dé la extinción de una relación laboral. Y seguimos las formas que están previstas en la ley. La ley da en el 240 la renuncia, en el 241 mutuo acuerdo y comportamiento inequívoco de las partes, y después incorpora un concepto muy importante en el artículo 242, que es el concepto de la injuria laboral. Ponemos el artículo en pantalla porque puede ser que ayude un poquito, pero ¿de qué se trata esto? Ya hemos hablado, yo les he hecho el comentario, que en el ámbito del derecho del trabajo, el concepto de injuria está asociado básicamente a el incumplimiento. No mezclen el concepto de la injuria en términos penales, que a lo mejor ustedes tienen en este momento por haber hecho ya derecho penal, y si existe o no el delito de injuria, si se eliminó el delito de injuria, el delito de calumnia. No lo pongan ahí. Saquen de su cabeza esa definición que traen del derecho penal y solo asocien el vocablo injuria en términos de derecho laboral a incumplimiento. Entonces, hay una injuria laboral cuando hay un incumplimiento de las obligaciones y de los deberes y derechos de las partes. Puede haber incumplimiento de ambas partes. ¿Alcanzan a ver esto? ¿Puede incumplir el trabajador dentro del marco de una relación laboral? Sí, por supuesto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué incumplimientos pueden haber? ¿Qué podría ser un incumplimiento del trabajador? Faltar al trabajo. Bien, no concurrir a trabajar. Eso que tiró Santiago, ¿siempre es un incumplimiento? No. ¿Por qué? Depende si lo justifica o no. Bien, entonces, faltar al trabajo en forma injustificada puede ser un incumplimiento laboral. Es un ejemplo. Otro, a ver, Sabrina, Evangelina, Lautaro, que los estoy viendo, Gonza, que también los veo. ¿Qué otros incumplimientos? ¿En qué otra cosa puede incumplir un Llegar trabajador? tarde. Llegar tarde. El de Santiago había faltado, el de Camila directamente llegó tarde, pero es un incumplimiento, llegó tarde de manera injustificada. ¿Qué más? Conducta indisciplinaria. ¿Qué podría ser una conducta indisciplinaria? Porque eso es de manera genérica. Insultar a un miembro de recursos humanos de una empresa. Faltarle el respeto, insultar a uno de recursos humanos, perfecto. ¿Qué más? O no se les ocurre o no tienen ganas de hablar. O sea, generamos así ¿me están boicoteando la clase? ¿Eso es lo que están haciendo? Competencia desleal, profe. Competencia desleal, que ya la vimos cuando vimos buena fe, o concurrencia desleal, como técnicamente dice la ley, que es sustraer clientela de mi empleador en beneficio propio sin que esté autorizado. Bueno, como verán, la gama de incumplimientos puede ser mucho más allá de esto, porque deberíamos ver cualquier relación laboral y ver si el trabajador se comporta conforme los deberes y derechos de las partes o si los incumple. Y si se los incumple, por lo tanto, ese incumplimiento en principio es una injuria. Pero quédense nada más que con el concepto de injuria laboral, que es lo único que hasta acá hemos dado. Al revés, el empleador puede incumplir de alguna forma con obligaciones que él tenga o no pueden haber incumplimientos del empleador. Sí. Bien, Gonza, estás muy expresivo. Sí, ¿qué? Discriminación al trabajador. Un acto de discriminación, perfecto. Te fuiste a algo de un nivel y de una envergadura importante, de algún nivel de complejidad en la carga probatoria, pero sí muy trascendente. ¿Qué otro? Puede ser pagar tarde el sueldo. Pagar tarde o no pagar el sueldo, no pagar las horas extras, no pagar los adicionales, no otorgar las vacaciones, no conferir las licencias, no pagar un feriado trabajado. O sea, variados incumplimientos. ¿Ok? Ya tenemos una aproximación a lo que es injuria laboral. Es el incumplimiento de una obligación que nace del vínculo y del contrato del trabajo. Ahora bien, frente a una injuria laboral, ¿cuál es la conducta que pueden tomar las partes? ¿Qué pueden hacer?
volvemos al mismo análisis de recién. Si el que incumple es el trabajador, ¿qué puede hacer el empleador? Nada, tiene que tolerarlo. El que llegó tarde, el que faltó sin aviso, el que insultó al jefe de recursos humanos, el empleador, ¿qué hace? Lo mira. Aplica medidas disciplinarias. Bien, Cami dice, che, medidas disciplinarias. O sea, para eso vimos que entre los deberes y derechos de las partes y las facultades de organización y dirección, el empleador tiene la potestad disciplinaria. Entonces, si hay un incumplimiento, injuria, y es laboral, puede aplicar una sanción disciplinaria. Ahora, esa sanción disciplinaria, ya han visto ustedes que va a ser gradual y progresiva, que va a tener que evaluar el tipo de incumplimiento para ver qué es lo que voy a aplicar. Un apercibimiento, una suspensión de un día, de 5, de 10, máximo 30, ya lo sabemos. Hasta ahí no les he dicho nada nuevo, solamente les refresqué qué es injuria laboral y qué puede hacer el empleador frente a esa injuria. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vayamos y analicemos el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a ver que allí lo que está plasmado es cuando las partes pueden extinguir el contrato existiendo justa causa para ello. ¿Y qué es esto? Dije las partes. Tanto el empleador puede despedir con causa como el trabajador colocarse en situación de despido indirecto porque existe causa. ¿Va de vuelta? Porque a veces esto genera algún ruido. Cuando se habla de extinción causada, la extinción causada va para ambas partes. ¿Por qué? Porque ambas pueden tener incumplimientos y porque ambas pueden cometer injurias laborales. Entonces, si es el empleador el que utiliza e invoca la causa, eso se llama despido con justa causa. Ahora, si es el trabajador el que invoca el incumplimiento de su empleador para extinguir el vínculo, eso se llama colocación en situación de despido indirecto. Yo, trabajador, me pongo en situación de despido indirecto, extingo el vínculo porque invoco un incumplimiento tuyo, empleador. ¿Eso se ha entendido? Ahora vamos a ir a los artículos para que lo vean reflejado. Pero lo que quiero que pongan mucha atención es que ese incumplimiento, que es lo que se llama injuria laboral que permita la extinción causada, no es cualquier incumplimiento. El artículo 242 dice que para que pueda haber extinción con justa causa, tiene que haber una injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Va de vuelta. Injuria laboral grave, no cualquier tipo de injuria, y que impida la prosecución de la relación laboral. Es decir, que no permita que el vínculo siga vivo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque como ustedes tiraron varios ejemplos recién, yo ahora tomo el guante de los ejemplos y pregunto, el que llegó tarde, creo que era Evangelina, ¿lo podría el empleador despedir invocando justa causa? Pareciera que no. Che, llegó tarde. ¿Hay una injuria laboral? Sí. ¿Es grave? En principio llegó tarde. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? Y no. Aplicámosle una sanción y sigamos con el vínculo. Debemos estar a la sobrevida del vínculo, no a la extinción del vínculo. Al revés, el empleador que se demoró 2 días en pagar los sueldos, ¿permite que yo me coloque en situación de despido indirecto? Y en principio pareciera que no. Si no me pagó un día de horas extras que hice hace 3 meses, como no están prescriptas, y yo se lo reclamo, ¿puedo invocar eso para colocarme en situación de despido indirecto porque me debe 1 hora extra de hace 3 meses? Y no. ¿Qué podré hacer? Y cobrarla, iniciar el juicio de cobro, pero no extinguir el vínculo. Ahora, si Gonza, que tiró un ejemplo más complejo, si yo pruebo que hay un acto de discriminación permanente y que en función de mi condición sexual soy sometido permanentemente a un escarnio y no hay cambios en la conducta, ¿me puedo colocar en situación de despido indirecto? Y sí, porque hay una injuria laboral, es grave
y no me permite seguir trabajando, porque yo no tengo por qué seguir tolerando, más allá si por la ley de discriminación yo podría pedir una cautelar, etcétera, esa es otra variable. Vamos a la variable clásica. Yo no debo soportar ese incumplimiento, injuria, grave de mi empleador que torne imposible el vínculo. Entonces, vuelvo. Cuando el artículo 242 habla de la justa causa, esta va a existir tanto si es el empleador el que despide invocando causa, como si es el trabajador el que se coloca en situación de despido indirecto invocando causa, invocando incumplimientos por parte de su empleador. Voy al 242 con una lectura rápida. Una de las partes podrá ser denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configure injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. Debe darse todo, no basta que sea una injuria, no basta que sea una injuria grave, sino que tiene que ser una injuria grave que impida la prosecución del vínculo, para que exista justa causa. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Así como en su momento, cuando hablamos de las sanciones disciplinarias, dijimos de la dificultad de evaluar cuánto aplico de suspensión, por ejemplo, si 2 días, si 3, si 5, si 10, porque no hay un vademecum, no hay un listado, no puede estar estipulado previamente, con mayor razón esta dificultad se presenta en el despido causado. Frente a determinados hechos, lo dijimos en esa clase, objetivos, hay que estar a las condiciones del vínculo y de la relación laboral en que se dan para saber si es o no una injuria que impide la prosecución del vínculo. He puesto ya más de una vez el ejemplo del trabajador de la construcción versus el bancario, y sin para nada implicar un acto de discriminación, sino simplemente por la forma de comunicación. Podríamos poner algo más, si se quiere, más de aplicación directa, que es el vínculo de las secretarias en mi estudio. Yo tengo 2 secretarias en Neuquén y una secretaria en Roca, 3 secretarias. Y la relación con una de ellas hace 15 años que es secretaria mía. No me dice doctor, nadie a mí me dice doctor, de hecho no soy doctor, no estoy doctorado, de casualidad que soy abogado. El trato es bastante coloquial. Y si un día mi secretaria me dice, dejate de joder, Alejandro, ya con esto, viste, cuántas veces que nos venís haciendo, te has puesto viejo y repetís lo mismo. ¿Podría yo tomar eso como una injuria laboral grave que impida continuar con el vínculo? Y en principio no, porque dentro del marco de la relación que existe, el dejate de joder no es ni siquiera una falta de respeto, es una exclamación coloquial. Ahora, si no fuera así, y si el estudio se hubiese concebido desde inicio de otra manera, y yo voy todos los días con saco y corbata y les digo buenos días, y la secretaria dice buen día doctor, ¿cómo está? Y nos hemos manejado siempre con una comunicación bastante formal y distante, si un día esa secretaria me dice dejate de joder, y seguramente una sanción disciplinaria puede haber. Por eso es que el contexto donde se da el incumplimiento es tan importante. Y por eso es que cuando ustedes se reciban y empiecen con los primeros casos, van a tener mucha incertidumbre de qué corresponde en cada situación. Ni les cuento de lo que implica colocar a un trabajador en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tomen la decisión de extinguir el vínculo representando a un trabajador, están tomando una decisión muy trascendente, que es que ese trabajador no va a seguir recibiendo los sueldos y va a tener para cobrar que seguramente iniciar un juicio y tramitar durante bastante tiempo, tomemos un promedio de entre 1 año y 3, para poder cobrar su crédito. Entonces, la toma de decisión no puede ser un acto así irresponsable. Tendrá que ser evaluando qué injuria existió, qué dice la jurisprudencia respecto de esa injuria, para saber cuáles son los criterios. Comenté en la clase pasada cuando hablamos de sanciones disciplinarias que a veces varía la ponderación de la injuria por parte de los tribunales en nuestra provincia, cambian de Roca a Neuquén o cambian de Neuquén a Junín. Entonces es muy importante que antes de tomar la decisión y de ver si esa es una injuria laboral grave que impide el vínculo, también ojeen qué es lo que están diciendo los tribunales laborales respecto de ese tipo de incumplimiento.
Entonces, retomo. Estamos aquí analizando el despido con justa causa, o mejor dicho, la extinción existiendo justa causa. Para que se pueda dar la extinción existiendo justa causa o con causa, tiene que haber una injuria laboral grave que impida la prosecución del vínculo laboral. Si es el empleador el que la comunica, el empleador va a tener que acreditar la gravedad, la causa y la gravedad de la causa. En este caso, si el empleador despide invocando causa, no paga indemnización, paga liquidación final. Recuerdan que en la clase pasada, gracias a la pregunta que me había hecho, no me acuerdo, alguno de ustedes, explicamos lo de liquidación final. Liquidación final es aquello que sí o sí voy a tener que pagar cuando se extingue el vínculo, sin importar los motivos por los que se extinguió. Porque ya son devengados, son los salarios devengados, el sueldo anual complementario proporcional devengado y las vacaciones devengadas y no gozadas, proporcionales. Entonces, esos ítems, si yo despido con causa, es lo único que voy a abonar. Ahora, síganme con esto porque a veces genera ruido. Si el trabajador es el que extingue colocándose en situación de despido indirecto, porque invoca una injuria laboral grave, como fue la que dijo Gonza del acto discriminatorio, y extingue el vínculo, ¿tendrá derecho a reclamar el pago de indemnización o no? Para mí sí, porque se produjo Todos un daño, deberían gritar a coro, y sí, porque si no, ¿cuál es el negocio? Si el trabajador invoca y prueba que hay un incumplimiento grave de su empleador y que como consecuencia de eso no pudo seguir trabajando, va de suyo que tiene derecho a que lo indemnicen como si lo hubiesen despedido sin causa, porque si no, no tendría sentido el funcionamiento del sistema. Profe, Sí, Santi. yo había pensado que capaz en ese caso, en vez de una indemnización o una reparación, se podría aplicar una multa, en el caso La de una ley no tiene discriminación. prevista la multa en términos de consecuencia extintiva, salvo lo que se denomina después temeridad y malicia, que lo podemos ver luego, que están más vinculados con los comportamientos de ese empleador. Y me adelanto, pero en principio el monto de la indemnización previsto en la fórmula de cálculo del 245 es un monto tarifado, es decir, está ajustado a una forma determinada que contempla la ley y que la ley presume que es suficiente a todos los efectos. Por eso es que van a ver luego que el daño moral como tal es de excepción en el ámbito del derecho laboral. Para reclamar daño moral debo hacerlo por fuera de la indemnización tarifada y debo probar un comportamiento por parte del empleador con intencionalidad de perjudicarme. Esto es, el empleador me despide invocando que yo le falté el respeto al jefe de recursos humanos. Yo digo que no, le inicio un juicio y en el juicio probamos que existió una escaramuza, pero que no le falté el respeto, que simplemente le dije, ya me tenés cansado, me parece que me estás persiguiendo. Entonces, el hecho queda medianamente probado, pero la injuria no es suficiente. Cobro la indemnización. ¿Daño moral? No. Indemnización del 245. Ahora, el empleador me despide y dice que ha perdido la confianza porque le faltan 50.000 pesos que estaban en un lugar determinado y que él tiene toda la sospecha que yo me lo llevé. No me denuncia ni por hurto, ni por robo, ni por estafa, pero me imputa si en la extinción, más allá de la mala fe que pueda tener o no, un acto rayano con lo ilícito y que afecta a mi moral. Si yo luego demando, puedo demandar, aparte de la indemnización, el daño moral. Porque si yo demuestro de que lo hizo de mala fe y que esto lo difundió en las redes y que esto lo puso en conocimiento de otros empleadores donde yo iba a ir a buscar trabajo y dijo, no le doy recomendación porque a mí me faltaron 50.000 pesos, no sé si habrá sido no Santiago, pero viste, yo por las dudas. Entonces, en esa cadena de hechos posteriores hay un comportamiento que perjudica al trabajador y que habilita el reclamo del daño moral.
pero es de excepción. La tarifa del 245 es integral y por fuera de eso hay que fundar muy bien un padecimiento moral para poder reclamar. Y no hay en principio multas, salvo las multas que vamos a ver luego que están más asociadas con no pagar la indemnización, mantener la relación en negro, etcétera, etcétera, pero la vamos a ver. Entonces, quiero ir cerrando porque ya llevo 30 minutos y todavía no di 2.45, que quiero tirarlo como al inicio en el primer bloque de la clase. Estamos viendo despido con justa causa, o mejor dicho, reitero, extinción con justa causa, porque el despido viene por parte del empleador, que es el que comunica su voluntad fundada de extinguir, pero el trabajador puede colocarse en situación de despido indirecto cuando también hay un incumplimiento laboral grave. La justa causa como tal la estamos viendo a través de lo que contempla el artículo 242 cuando define el concepto de injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Asociado con este concepto de la causa, hay un tema muy importante que trasciende solo el despido causado como acabo de explicar, que es el principio de invariabilidad de la causa, que está previsto en el artículo 243. ¿Qué es el concepto de invariabilidad de la causa? Que una vez que yo invoqué un hecho y que motivé el despido o la extinción en base a eso que dije, no puedo luego modificarlo o cambiarlo. Lo pongo en un ejemplo para que quede claro. Yo le comunico a Gonza, que trabaja en el estudio jurídico mío, una carta de documento, se la mando a su domicilio y digo, habiendo comprobado que el día 15 de octubre de 2021 usted insultó a una de las secretarias, faltándole el respeto en presencia de clientes, implicando ello una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral, extingo el vínculo a partir del día de la fecha. Haberes pendiente de cobro, esto sigue, pero no se los voy a dar para no complicarlo. Entonces, le notifiqué un despido causado. Cumplí con el requisito de la ley, que no es distinto al que ya vimos cuando vimos el de las sanciones disciplinarias, que es hacerlo por escrito, de manera fundada, y explicando de manera suficiente la causa. Dije que fue tal día y dije en qué consistió. Le faltó el respeto, insultó a la secretaria, si soy más prolijo tendría que poner el nombre de la secretaria, en presencia de testigos. Ahora bien, resulta que Gonza me contesta la carta de documento, usa un telegrama colacionado laboral que es gratuito, y me dice, en respuesta a su carta de documento número tanto, rechazo la misma por falsa e improcedente. El día que usted indica, yo no concurrí a trabajar al estudio porque usted me asignó tareas en la localidad de Cutralcó, con lo cual, siendo de existencia imposible el hecho narrado, rechazo, y ya está. ¿Qué ocurrió acá? Yo invoqué una causa, y Gonzalo dice, che, esa causa no existe. ¿Esto es posible? Claro, muchas veces se da esto. Yo que lo verifico, digo, en respuesta a su telegrama colacionado número tanto, cumplo en indicarle que no se trató de que el día tanto usted insultó a una secretaria, sino que, viniendo de Cutralcó, en el colectivo, usted insultó a un cliente del estudio que no había pagado, y entonces se enfureció, y eso configura una injuria laboral grave que impide la prosecución. ¿Qué hice ahí? Varié el motivo de la extinción, pretendí cambiar la causa. El principio es sumamente rígido. ¿Por qué? Porque hace el derecho de defensa. Si yo te imputé que tal día vos hiciste tal cosa, tu derecho de defensa está acotado a poder argumentar sobre eso. Mal podrías vos defenderte si yo te voy cambiando permanentemente y poniendo otros elementos o causas nuevas o causas ajenas. Entonces, cualquiera sea la parte que extingue el vínculo, el principio es la invariabilidad de la causa. Por eso es tan importante cuando ustedes redacten el telegrama o la carta documento y expliquen los motivos por los cuales toman la decisión extintiva. Porque esa foto, como digo yo, va a ser la única que ustedes van a poder luego probar en juicio para ganar o perder el juicio, no otra. Van a tener que probar en este caso que ese día, y si es posible a esa hora, Gonzalo insultó a la secretaria en presencia de testigos.
Porque si prueban otro día u otra cosa, o no le insultó, variaron la causa. El principio es estricto, se llama principio de invariabilidad de la causa y rige para cualquier extinción causada, sea que le invoque el trabajador o sea que le invoque el empleador. Entonces hay que atenerse a la causa que es sostenida. Insisto, los requisitos son comunes y ya los hemos visto cuando vimos sanciones disciplinarias. Debe ser por escrito, debe estar debidamente notificada, debe expresar la causa de manera clara. Creo que fue Gonzalo que justamente hablando de posibles injurias dijo incumplimientos varios, utilizó un tema así, yo le dije, no tan abstracto, algo más concreto. Me voy a tomar de ese ejemplo. ¿Qué pasaría si yo para comunicar el despido, pobre Gonzalo lo vamos a dejar que siga trabajando, a Florencia, le digo, habiendo usted cometido reiterados incumplimientos, comunico a partir del día de la fecha que prescindo de su servicio existiendo justa causa para ello? ¿Es una comunicación de despido fundada? ¿Procedería? ¿Qué opinan? No, porque no se autodetermina, digamos, no se especifica. Como que el trabajador tiene que ejercer como un análisis aparte para saber sobre qué lo despidieron. Claro, porque yo digo reiterados incumplimientos. ¿Qué incumplimientos? ¿Cuándo fueron los incumplimientos? ¿Qué es para este empleador un incumplimiento? Porque a lo mejor no lo era. Entonces, la causa debe ser suficientemente clara y debe estar expresada de manera concreta. No puede ser, como dice Gonza, que el trabajador o el empleador tenga que ponerse a investigar qué es lo que pudo haber sido un elemento de injuria para esa extinción. Si lo vemos al revés, si el trabajador se quiere colocar en situación de despido porque, por ejemplo, está siendo discriminado, lo primero que va a hacer va a intimar al cese de la discriminación y va a explicar cuál es el acto de discriminación. Porque tampoco serviría atento a estar sufriendo reiteradas discriminaciones de su parte y timo plazo 48 horas bajo el procedimiento considerable en situación de despido indirecto. ¿Qué son reiterados actos de discriminación de su parte? Esa es una intimación que carece de sustento. Por lo tanto, si luego se considerara en situación de despido indirecto haciendo efectivo el apercibimiento, seguramente el juicio lo pierde, porque no va a poder probar la causa, porque no invocó una causa concreta. Aún habiendo existido actos de discriminación. Pero lo importante es que yo le determine al otro cuál es la injuria que yo digo que impide la prosecución de la relación laboral, a fin de que el otro, principio constitucional mediante, pueda ejercer su defensa. Si no puede ejercer la defensa, si es algo tan ambiguo, tan abstracto, que es imposible determinar, pues no hay una justa causa debidamente invocada. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Estoy en el 243 y vamos a leerlo para pasar rápidamente. Dice el artículo, el despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo, fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficiente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviese la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causa del despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Este último párrafo es lo que se denomina principio de invariabilidad de la causa. ¿Sí? Ya que estábamos 244, abandono, lo vimos, lo mencionamos la clase pasada, lo habíamos visto en su momento cuando vimos el principio de continuidad, la ley no presume el abandono, para configurar el abandono, recuerden, tiene que haber una intimación previa. Dice el 244, que el abandono como acto de incumplimiento del trabajador solo se configura previa constitución en mora mediante la intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por los plazos que impongan las modalidades que resulten en cada caso, que hemos explicado en principio son 2 días hábiles laborales, salvo circunstancia de excepción. Pero esa es la forma en que, ya lo di la clase anterior, no voy a reiterar, para configurar el abandono, primero hay que intimar, hay que esperar que lo reciba, hay que esperar que transcurra ese plazo, y vencido ese plazo, recién se hace efectivo el apercibimiento, y ahí se configura el abandono. Antes no hay abandono. Bien. ¿Dudas o preguntas respecto de esto? Profe, o sea que el plazo son 2 días hábiles laborables. En principio sí, Cami, ese es el plazo razonable, el que se usa de estilo.
Muchos siguen hablando de un día, ese plazo no es razonable, pero hay un uso y costumbre de seguir poniendo mecánicamente, digamos, un día, pero hay mucha jurisprudencia en contra de que ese no es un plazo razonable. El plazo razonable se ha entendido 2 días hábiles laborales, salvo circunstancia de excepción, algún fallito viejo había sobre el piloto de una línea aérea internacional, o sea, que lo que vos tengas que hacer como tarea sea tan trascendente y tan importante que yo requiera en un día hábil que te presentes o no para saber qué hago con ese vínculo laboral, pero eso es muy excepcional. Bien. Cada tanto me dice que mi señal de internet es inestable. Si no me están escuchando bien o si no me están viendo, avísenme y vuelvo a reiterar. ¿Bien? Santiago, le hablaste al costado, no sé si me decías algo a mí o decías otra vez rompiendo. Sí, se escucha bien. Gracias, Florencia. Vamos a entrar en el 245. Bien. Primero, ¿por qué es el 245? ¿Qué contempla este famoso artículo que tantas veces hemos mencionado? Contempla la forma en que yo necesariamente voy a tener que calcular la indemnización que le va a corresponder al trabajador cuando la extinción es incausada. Esto es, ya sea que el empleador me despida sin invocar causa, o, como acabamos de ver, que yo me coloque en situación de despido indirecto, extinga el vínculo invocando una injuria de su empleador. En ambos casos, la fórmula de cálculo es siempre la misma. Esto es el método que la ley contrato ha encontrado para decir, bueno, ¿cómo vamos a calcular el monto indemnizatorio para la extinción incausada? ¿Cómo lo vamos a calcular? Yo no voy a leer el artículo iniciando la explicación porque les va a generar muchas confusiones, me parece, al menos la experiencia me demuestra eso. Entonces lo que vamos a hacer es desgranar y explicar cómo es que la ley contempla la forma de cálculo y luego sí vamos a ir al artículo a ver cómo está plasmado en cada párrafo. ¿Qué datos debo conocer para poder yo calcular una indemnización para un despido sin causa? Voy a hacer una pausa. ¿Todos están conscientes de qué estamos hablando? ¿Qué es un despido sin causa? Es, comunico a usted que prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. Es decir, me despidieron. ¿Por qué? Nada. Dijimos que en el sistema de estabilidad relativa que tiene nuestra legislación, el empleador puede despedir sin causa. Que la consecuencia que tiene es que la ley dice que va a tener que pagar una indemnización cuando despida sin causa. De eso estamos hablando ahora, del quantum de la indemnización, de cómo voy a calcular esa indemnización. Entonces, hecha la aclaración, por si alguno se había quedado un poco colgado en el tema, vamos a qué elementos voy a tener que tener en cuenta. El artículo parte de 2 elementos básicos: la antigüedad, por un lado, y la remuneración, por otro. ¿Por qué? Porque la norma lo que dice es que por cada año, vamos a ponerle trabajado, y agrega o fracción mayor de 3 meses, el trabajador va a tener derecho a un mes de sueldo. Pausa. Vuelvo. ¿Por qué antigüedad necesito saber? Porque la indemnización se paga en función de la antigüedad. Por eso es que el artículo 245 también se lo conoce como indemnización por antigüedad. No es lo mismo que yo haya trabajado 2 meses a que tenga 25 años de antigüedad. La ley incrementa el monto de la indemnización en función de la mayor antigüedad que el trabajador tenga. Pero da una pauta objetiva. ¿Cuál es la pauta objetiva? Toma por cada año completo o fracción mayor de 3 meses. Porque no necesariamente cuando me despiden acabo de cumplir un año trabajado. Esos son los casos de excepción. Puedo tener 2 años y 3 meses, 2 años y 8 meses, 2 años, 8 meses y 5 días. O sea, me despiden cuando me despiden. Me despiden sin causa, estamos hablando. Entonces, me despiden cuando me despiden. ¿Qué antigüedad tengo? Bueno, freno, miro para atrás y digo, ¿cuándo ingresé? ¿Qué antigüedad tengo acumulada? Bueno, tengo 1 año y 6 meses. Si tengo 1 año y 6 meses,
Pregunto para los que me vienen siguiendo y los que no, no se preocupen que ya vuelvo a buscarlos. Si tengo 1 año y 6 meses y la ley dice que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses me corresponde 1 mes de sueldo. En ese caso, 1 año y 6 meses, ¿cuántos meses de sueldo me corresponderán? 2. Bien. Martina tiró 2, Gonzalo o Lautaro tiraron 2, bien. Y Sabri, Evangelina, me miraron con cara como diciendo, todavía no entendí ni lo que venías a explicarnos hoy, Qatar. Entonces, para Sabri, con cariño, va de vuelta, porque estamos tratando de entender qué dice el artículo. El legislador ha querido que esta indemnización por despido incausado esté vinculada con la antigüedad del trabajador. Entonces, a mayor antigüedad, un monto mayor. Eso es una primera aproximación, como para que tengamos una lógica. ¿Va a cobrar lo mismo alguien que trabajó 1 año a alguien que trabajó 20 años? No, no va a cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque el legislador dice que el que tiene más antigüedad va a cobrar más. Ahora, ¿cómo hace? ¿Qué pauta objetiva toma de la antigüedad? Dice que por cada año que he trabajado, yo tengo derecho a 1 mes de sueldo. Después vamos a ver este del mes de sueldo. Ahora quedémonos con la antigüedad. Por cada año, 1 mes de sueldo. Pero lo que puede ocurrir es que a mí me extingan el vínculo, no justo al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, sino que me lo extingan meses, 1 año y tantos meses después, 2 años y tantos meses después, tantos meses sin llegar a 1 año. Entonces el legislador dice, por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, corresponde 1 mes de sueldo. Entonces, si alguien tiene solamente 5 meses trabajados, no llegó al año, tiene 5 meses trabajados, ¿cuánto le corresponde de indemnización? 1 mes de sueldo. ¿Por qué? Y porque lo que dice el legislador es por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Si superó la fracción de 3 meses, es decir, tenía 4, 5, 6, 7 meses trabajados, le corresponde 1 mes de sueldo. ¿Sabri se entendió o no? ¿Más o menos? Más o menos. Ponemos algunos ejemplitos para ver si mejoramos y no desesperen porque vamos a volver aquí. Pensemos entre todos. Si alguien tiene una antigüedad de 5 años y 6 meses, ¿cuántos meses de sueldo en principio le corresponde cobrar por indemnización de antigüedad? 5 años y 6 meses. 6. 6. Evangelina, Lauti 6. ¿Alguien le dio otro número? Los que no están con cámara prendida, activen voz o mándenme un chat si no tienen voz. Si no tienen voz, dije en sentido figurado, si no tienen conectado micrófono. 6. ¿De acuerdo? Ok. Ahora tengo un trabajador que tiene 5 años, 3 meses y 5 días de antigüedad. Va de vuelta. 5 años, 3 meses y 5 días. ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuántos meses le corresponde? Igual 6. Lo mismo. Lo mismo 6. Ok. Resulta que este empleador que está asesorado por ustedes, a los 5 años, 2 meses y 20 días lo despide. ¿Cuánto les corresponde? 5 años, 5. 2 meses y 20 días. ¿Cuánto les corresponde? 5. Lauti 5, Sabri 5, Gonzalo, ¿estás muy serio? ¿Lo sacás en 5 o no? ¿Sí? Bien. Ok, parece que vamos. Avancemos un casillero más y después volvemos. Entonces, reitero, por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, tengo derecho a cobrar 1 mes de sueldo. Pero acá me detengo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es 1 mes de sueldo? ¿El último, el mejor, el que a mí se me ocurra, el que yo quiera poner? No. Porque en realidad la ley no dice 1 mes de sueldo. La ley lo que dice, yo usé esto para simplificarle, es
un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses o en el periodo anterior si fuera menor ese periodo del trabajado. Va de vuelta. La ley dice que por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, yo voy a tener derecho a cobrar un mes ¿de qué? De mi mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Y no son capciosas las palabras, son necesarias que las sepamos tal como lo da la ley, porque todas tienen un contenido importante. Por ejemplo, dice que debo tomar la mejor remuneración. No dice el mejor sueldo percibido, remuneración. Y ustedes ya saben que a veces no todo lo percibido es remunerativo. Más allá de que podamos plantear de si es inconstitucional o no, lo cierto es que hay veces que hay sumas no remunerativas, ya sean beneficios sociales, ya sean prestaciones complementarias del 105 o sumas no remunerativas de una paritaria salarial. Para el 245 solo se toman aquellos que tienen carácter de remuneración. Entonces deja afuera a los que no son remunerativos. En su momento, cuando vimos la unidad de remuneración, a esto le dimos mucha trascendencia. Dijimos que era importante saber si lo que yo cobro es todo remuneración o no, porque si me despiden, esta base de cálculo puede ser más alta o más baja. Supongamos que una persona tiene un recibo donde percibe 60.000 pesos, pero de esos son 50 remunerativos y 10 no remunerativos, si yo tomo estrictamente el 245, la base de cálculo es 50 y no 60. ¿Por qué? Porque solo debo tomar sobre la mejor remuneración. Ahora, no dice cualquier remuneración, dice la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y estas dos palabritas son las que han generado bastante discusión en los años en jurisprudencia. Porque, ¿qué es una remuneración normal y habitual? Si un trabajador en los últimos 12 meses hizo horas extras solo un mes, venía cobrando 70.000 pesos, un mes cobra 90 y luego sigue 70. La base de cálculo para la indemnización, ¿es 70 o es 90? En principio es 70, porque para el legislador, para que sea tomada como base de cálculo, debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y habiendo cobrado solo un mes esas horas extras, no es normal y habitual, entonces no se toma como base de cálculo. Pero, ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que tienen remuneración variable? Por ejemplo, como ya lo vimos cuando vimos remuneración, a comisión. Entonces, la remuneración viene 80, 85, 90, 82, 105, 84. Nunca hay un mes que sea igual a otro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es la normal y habitual? El promedio... ¿No se tienen que promediar? No, bien, Cami, me ayudaste. No, la ley no dice que se deban promediar. Hay un uso y costumbre de promediarla, pero está mal, porque la ley dice la mejor, normal y habitual. ¿Qué ha hecho la jurisprudencia con esto? Cuando la remuneración es variable, toma como mejor la más alta. No aplica el promedio, sino que toma como mejor la más alta. Este es un criterio de jurisprudencia, no surge expresamente del artículo 245. No pongan tanta energía en esto porque la vamos a necesitar para otra cosa. Acá no está el problema del artículo. Vuelvo para tratar de simplificarlo porque abrí una puertita pero rápido la cierro para que no nos quedemos discutiendo qué puede pasar si cobra 2 meses un sueldo y 4 otro. No. Vamos a lo básico. Por cada año o fracción mayor de 3 meses, tengo derecho a un mes de ¿qué? De la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿Entendimos esa primer parte de la definición todos del 245? Porque ahora vamos a pasar a un segundo estadio del artículo. Perdón que tengo algunos chats y no sé si los leía todos. Ah, no, eran respuesta a los números anteriores. Perfecto. ¿Entendimos? Todos estamos al menos con una aproximación al tema, cómo vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver la antigüedad que tenga, en base a eso vamos a decir le corresponde 1, 2, 3, 5, 10, no importa, meses de qué, de la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Pero... Profesor,
Sí, perdón, Gonzalo. Disculpe. Ah, no. No, disculpe. Yo tengo una pregunta respecto a la antigüedad. Vio que usted dio el ejemplo de 5 años y 2 meses. Sí, En el caso de que el empleador haya despedido sin preaviso, sí. digamos que tiene que ser, si no me equivoco, de 30 días. No, si tiene De 5 años y 2 60 meses, días. de 60 días porque superó los 5 años. De 60 días. Sí. En ese caso, es decir, ¿el trabajador pierde esa remuneración o como no preavisó el trabajador, le corresponde la indemnización también de la remuneración, digamos, de los 10 días que... Es súper finita la pregunta. Me río porque me parece extraordinario que se te haya ocurrido algo que tiene bastante discusión y poca solución porque es jurisprudencia para un lado y para otro. Para aquellos que no lo pudieron por ahí entender o seguir a lo que dice Gonza, si cuando a mí me despiden yo tengo 5 años y 2 meses y no me preavisan, es lógico que me van a pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, que son 2 meses de sueldo. ¿Por qué me tienen que pagar la sustitutiva? Ahora, si me hubiesen preavisado, yo hubiese tenido 5 años y 5 meses, con lo cual o 4 meses, con lo cual yo hubiese pasado a tener 6 meses de indemnización por antigüedad. ¿Me debe, aparte de la sustitutiva de preaviso, el mes más de indemnización por antigüedad? Gonza, algunos fallos dicen que sí, otros dicen que no. Se da muy poco esa discusión finita, pero es muy interesante tu planteo. O sea, es muy creativo decir, ¿puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. Yo personalmente creo que sí, que es una consecuencia adicional que el empleador va a tener que tolerar por el hecho de que el objetivo de la ley es que confiera el preaviso. Si no obró de buena fe y no le confirió, la consecuencia no solo va a ser la sustitutiva, sino que va a ser 1 año más de indemnización por antigüedad. Es una opinión personal y de algunos autores. Bien, entonces, ahora se va a poner lindo, porque ahora empieza la ley a patinar un poquito. ¿Vieron que dijimos que vamos a tomar la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses? ¿Todos de acuerdo? Esa mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses está sujeta a un tope. La ley resolvió, el legislador resolvió hace años ya, ponerle a esa base de cálculo un tope. ¿Cuál es el tope? Dice que esa remuneración no va a poder ser superior a 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo que se me aplique a mí como trabajador. Va de vuelta. La base de cálculo, mi mejor remuneración mensual normal y habitual, está sujeta a un tope. El legislador lo que ha resuelto es que no va a poder superar lo que sea 3 veces el promedio de la remuneración del convenio colectivo aplicable a mi actividad o aplicable a mí. Lo voy a poner en número a ver si puedo ser un poco más claro mientras siguen escribiendo algunos y ya lo vuelvo a dar para que lo vuelvan a escribir, no se preocupen. Supongamos que yo soy un trabajador de comercio, empleados de comercio. Y supongamos que yo tengo una remuneración de 380.000 pesos. El convenio de comercio, convenio colectivo de convenio de comercio 130/75, contempla distintas categorías, ¿sí? Desde el vendedor A, el vendedor B, el maestranza, el auxiliar, etcétera, etcétera, distintas categorías. Cuando se hace la paritaria salarial y se aprueban las nuevas escalas, se aprueba la escala salarial para cada categoría. ¿Hasta ahí me siguen? No estoy diciendo nada nuevo, estoy graficando cómo es. Entonces, este tiene una remuneración básica de 45, este de 47, este de 50, este de 52 y así. El Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando homologa las escalas salariales, está obligado por ley, por el propio artículo 245, a publicar cuál es el promedio de la escala salarial de ese convenio colectivo. El propio Ministerio de Trabajo de la Nación dice que la remuneración promedio del convenio colectivo 130/75 es, por ejemplo, 60.000 pesos. ¿Cómo hizo para sacar el promedio? Y muy sencillo. Tomó el valor de cada una de las categorías, lo sumó, lo dividió por la cantidad de categorías y eso le dio un promedio. Es una forma fácil de hacer promedio. Entonces fue tomando la escala de cada categoría,
sumó los totales, dividió por la cantidad de categoría y eso le da una remuneración promedio. Vuelvo, estoy desarmando el artículo para que se entienda. Cuando se aprueban las paritarias salariales, el ministerio debe publicar obligatoriamente cuál es el promedio del salario de ese convenio colectivo. Yo tomé comercio para tomar un ejemplo. Entonces, volvamos con el ejemplo. Supongamos que la remuneración promedio del convenio colectivo de comercio 130.75, ese convenio colectivo, voy a poner un número redondo, es 70.000 pesos. Eso lo publicó el ministerio y dice que es 70.000 pesos. Ahora voy a aplicar lo que dice el 245. ¿Qué dice el 245? Que mi mejor remuneración mensual normal y habitual no va a poder superar nunca 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo que rige mi actividad. Si yo soy empleado de comercio y la remuneración era de 70, 3 veces 3 por 7, 21, 210.000 pesos es el tope de la base de cálculo. Sigo, y no desesperen porque vuelvo, sigo para los que me pudieron acompañar, sigo con la idea. Si el tope es 210 y yo cobraba 350.000 como remuneración mensual normal y habitual, ¿qué tomo? ¿350 o 210? 210. 210. ¿Por qué? Porque es un tope. La ley dice que mi mejor remuneración mensual normal y habitual nunca va a poder superar 3 veces el promedio del convenio colectivo. Bien, algunos siguieron, otros imagino que se quedaron. Así que lo retomo un poquito más atrás. Concepto. Partimos de la antigüedad. Por cada año o fracción mayor de 3 meses, un mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Creo que ese concepto lo habíamos dejado ya consolidado y cristalizado. Si alguno tiene duda, me pregunta, así ya ese lo damos como entendido. No hay dudas, seguimos. Esa mejor remuneración mensual normal y habitual mía está sujeta a un tope objetivo que al legislador se le ocurrió y luego vamos a ver las consecuencias que eso ha traído. Pero en principio, sigue diciendo la ley que esa suma mía, lo que yo cobro, no puede superar, para hacer el cálculo, 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo mío. Alguna variable. ¿Qué pasa si yo soy un trabajador fuera de convenio? No soy un trabajador encuadrado en una categoría del convenio, soy un trabajador fuera de convenio. Pues soy el gerente general de la compañía, entonces estoy fuera de convenio. Bueno, la misma ley lo que dice es que en ese caso se aplicará el tope del convenio colectivo de la actividad. ¿Qué pasa si en ese establecimiento hay más de un convenio colectivo? Porque hay trabajadores alcanzados por distintos convenios colectivos. Se va a aplicar el convenio colectivo más favorable al trabajador. ¿Cuál va a ser el más favorable? El que tenga el tope más alto. Esto lo dice todo el 245. Ahora cuando lo leamos lo van a ir viendo. Ya me apuro en decir, por aquellos que por ahí están un poquito más avanzados, que este tope del artículo 245 ha sido declarado inconstitucional por la Corte en la causa Bisotti, B corta y Z. Bisotti. La Corte, aplicando un viejo criterio de la confiscatoriedad, ha entendido que si al aplicar el tope se afecta más de un 33% de lo que le hubiese correspondido al trabajador, ese tope es inconstitucional en el caso concreto. Yo voy a explicar Bisotti y voy a explicar cómo se aplica esto, pero permítanme seguir con el artículo, porque si no es como que no terminan de entender lo global. Sepan que hay un tope y sepan que ese tope ha sido declarado inconstitucional en determinadas circunstancias. Causa Bisotti. Luego, la clase que viene lo explicamos bien, pero déjenme continuar porque todavía no terminó la norma. Reitero, por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, tengo derecho a cobrar un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero esa mejor remuneración mensual normal y habitual está sujeta a tope. ¿Qué tope? 3 veces el promedio del convenio colectivo que se me aplique a mí. Si estoy fuera de convenio, el de la actividad, y si fuera más de uno, el más favorable. ¿Terminó acá el artículo? No, no terminó. Tiene un último párrafo que es muy importante,
que es un piso, pero es un piso de la indemnización. ¿Por qué? Porque el artículo lo que dice es que el monto indemnizatorio, lo que yo vaya a cobrar de indemnización, nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Reitero, último párrafo del 245, piso indemnizatorio, mínimo indemnizatorio. El legislador me garantiza de que yo como mínimo, si me corresponde cobrar indemnización por antigüedad, porque tengo más de 3 meses trabajado, como mínimo voy a cobrar un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi mejor remuneración mensual normal y habitual, no sujeto a tope. ¿Bien? ¿Preguntas antes de ir a la lectura del artículo? Profe, yo le iba a consultar algo, pero no, porque me llamó la atención del fallo, pero no va dirigido al fallo, sino que va por el lado de que usted siempre dice que el convenio de los trabajadores de comercio es el más numeroso del país. En este sentido, los que tienen categorías más altas, ¿no les convendría por ahí hacer un convenio más específico y que no se tenga que promediar con las categorías más bajas, que en ese sentido le afecte la indemnización, el tope? Sí, de hecho existe, Santi, hay un convenio jerárquico de empleado de comercio, que no es el 130-75, que son los que tienen categoría de jerárquicos, que de hecho ese convenio, esa agrupación sindical y ese convenio colectivo posterior fue el que se estaba haciendo cuando Álvarez con Cencosud. Cuando Cencosud despide a Álvarez y sus compañeros es porque estaban haciendo esa asociación sindical de trabajadores jerárquicos de comercio que luego terminó concretándose y tienen ellos un convenio colectivo de jerárquico. Entonces sería de aplicación el convenio colectivo de jerárquico. Bien, vamos al 245, lo leemos por párrafo y vamos refrescando lo que dijimos, a ver qué cosas se entienden y qué no, y qué de lo que expliqué por ahí queda con alguna duda. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente. Paro ahí. Estamos en los despidos sin justa causa. O sea, eso no cabe duda. Es lo mismo que si me coloco en situación de despido indirecto. Yo, trabajador, extingo invocando la causa por el incumplimiento del empleador. Corresponde misma indemnización del 245. Entonces, ok. Me parece que ahí había un ruidito de fondo, pero ya se cerró, era algún micrófono abierto. ¿Una indemnización equivalente a qué? Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Esa es la cuestión temporal, que ahora vamos a practicar con algún ejercicio, pero que más o menos ya vieron. Por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, un mes de sueldo. Tomando como base, y acá viene, ¿qué mes de sueldo es? Tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si fuere menor. ¿Sí? Entonces, ya en el primer párrafo tengo definidas las dos cuestiones. La antigüedad, la cuestión temporal. En función de esa antigüedad tengo por cada año trabajado fracción mayor de 3 meses un mes de sueldo. ¿Y de qué sueldo? De la, como dice acá, mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, a diferencia de percibida, como decía antes el artículo, devengada, no es necesario que yo ya la haya cobrado, sino que la haya devengado, durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicios si fuere menor. Esta palabrita devengada, que tiene una trascendencia, porque antes decía percibida y solo se tomaba en base a las remuneraciones ya cobradas, es la que permite, aparte de la doctrina, y esto me estoy volviendo a lo que me preguntó Gonza, aparte de la doctrina, sostener que no hay derecho a incrementar la antigüedad
porque como no están devengados esos salarios de que yo pago como indemnización sustitutiva de preaviso, no se debe incrementar la indemnización por antigüedad. Pero bueno, me recordé porque me recordé algún fallo y por eso lo volví a traer a cuento de lo que me habías preguntado vos, Gonzalo. Hasta ahí estoy en el primer párrafo y en esto que dimos como la base, el ABC del 245. Ahora vamos con el tope. Dicha base, ¿cuál es la base? Mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador. Como verán, la redacción es un poco larga, pero es exactamente lo que les dije. El tope está aquí. No puede exceder 3 veces que el promedio del convenio colectivo que se aplica al trabajador. Eso es lo que significa 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable al trabajador. Al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la de antigüedad. Y aquí viene lo que les había dicho, que es algo que cumple el Ministerio, luego si podemos lo vamos a mostrar, las publicaciones salen a diario. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponde fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. O sea, cuando el Ministerio homologa la nueva paritaria salarial, publica automáticamente cuál es el promedio para ese convenio colectivo. Entonces, este es el tope de la base de cálculo. Agrega el otro párrafo, para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicio, o al convenio más favorable en caso de que hubiera más de uno. Esto es cuando o estoy fuera de convenio y hay un convenio colectivo aplicable al establecimiento, me rijo por ese, y si hay más de uno, por el más favorable. Para aquellos trabajadores, no voy a dar este párrafo, lo salto, es profeso, y me voy al último. El importe de esta indemnización, o sea, de la indemnización del 245, olvídense de la base de cálculo, estamos hablando del monto que dé la indemnización, en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo, que es mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. ¿Se entendió? Mínimamente, ¿sí? Vamos a empezar a hacer una evaluación, pero en términos numéricos. De 0 a 10, ¿quién entendió por debajo de un 7 o un 6 lo que dimos? Anímense, y por favor, porque la idea es que lo entiendan. ¿Todos entendieron arriba de un 60, un 70% lo que vimos? ¿Seguros? Profe, a mí me quedó dudas del segundo párrafo, eso que no podrá exceder los 3 meses del importe mensual de la suma 3 veces. del promedio. 3 veces, ok. Vamos con el segundo párrafo para Cami. Para todos, porque ella se animó a preguntarlo, pero estoy seguro que más de uno está ahí boyando también con la idea de qué será esto. Hemos dicho que vamos a tomar como pauta, porque así lo ha previsto el legislador, la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en el último año, en los últimos 12 meses. Pero no puedo tomar el monto que a mí se me ocurra si es muy alto, porque el legislador, con el fin de bajar los montos indemnizatorios, porque esa es la finalidad, dice que esa mejor remuneración mensual normal y habitual mía está sujeta a un tope. ¿Y esto qué quiere decir? Que si excede ese tope que ha fijado, va a tomar el tope. Si está por debajo, va a tomar la mía. Por eso es un tope. ¿Y qué tope se le ocurrió tomar? Y dice, bueno, vamos a tomar las remuneraciones del convenio colectivo, al cual usted está alcanzado, pero vamos a tomar el promedio de esas remuneraciones. Y no vamos a tomar una vez, sino 3 veces ese promedio. ¿Cómo es que se logra ese promedio? Más allá de que el Ministerio de Trabajo está obligado a publicarlo, la confección es muy sencilla. Toma todas las categorías y las remuneraciones de todas esas categorías, lo suma y lo divide por la cantidad que ha tomado. Supongamos que hay 15 categorías en el convenio colectivo, suma la remuneración de convenio de esas 15, lo divide por 15 y eso le da un valor promedio. El legislador dice que 3 veces ese promedio es lo que va a jugar como tope. Cami, voy a hacer un par de ejercicios para tratar de ayudar a todos a ver si lo entendimos o no lo entendimos.
Les pido que colaboren, tomen nota rápidamente, son ejercicios muy sencillos, y son del tipo de ejercicios que, por supuesto, ponemos en el parcial. Un trabajador que tiene 3 años, 2 meses y 10 días de antigüedad, 3 años, 2 meses y 10 días de antigüedad, tiene una remuneración mensual normal y habitual, abrévienla, remuneración mensual normal y habitual, de 120.000 pesos. Es despedido sin causa y la remuneración promedio del convenio colectivo de trabajo en el cual él está alcanzado es de 70.000 pesos. ¿Ok? Tómense un minuto para hacer el cálculo, no lo digan en voz alta, cada uno haga el esfuerzo de hacer el ejercicio. Y si ni siquiera sabe por dónde empezar, está bien, y me dice, profe, no sé ni por dónde empezar. ¿Ok? Algo pueden haber escrito, un número. Algunos llegaron a un número y otros se quedaron ahí a mitad de camino. Vamos a hacer una corrección no por el número, sino vamos a razonar entre todos a ver qué procedimiento fuimos utilizando. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la antigüedad. ¿Sí? Porque si no sé la antigüedad, no voy a poder sacar nunca la cuenta. Entonces, ¿cuál es la antigüedad? ¿Cuántos meses voy a tomar a los fines del cómputo de la antigüedad? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿4 meses? 3. 3. ¿A alguien le dio distinto a 3? ¿A nadie? Ok. 3 meses. Ya sé que voy a multiplicar un monto por 3. Ahora tengo que ver cuál es el monto. Dije que la mejor remuneración mensual normal y habitual era, díganme porque no me acuerdo, 120. 120.000 pesos. Ok. ¿Puedo multiplicar directamente 120 por 3 y listo? ¿Y me olvido? No. ¿Por qué? Porque el artículo dice que esos 120 no pueden nunca ser superior a 3 veces el promedio del convenio colectivo. ¿Cuál es la remuneración mensual promedio del convenio colectivo? 70. La di yo, creo que dije 70. Por 3, 210. 120 no supera a 210. Entonces, ¿hay problema con el tope? No, no hay problema. Por lo tanto, no juegue el tope. ¿Qué hago? 120 por 3, que son 360, ese sería el monto de la indemnización por antigüedad que este trabajador percibiría. ¿Todos estuvieron de acuerdo con ese cálculo? Yo me perdí en una parte. O sea, creí que lo tenía claro y me parece que no. Pero más Bien. o menos lo entendí igual, creo. Bien, pero ¿podés determinar dónde te perdiste, Sabri? Sí, me perdí porque yo había hecho 3 por 120 y después como que vi el promedio y el promedio lo multipliqué también por 3 y entonces como que yo hacía una diferencia entre esas. Bien. Entre 360.000 y 120, no, 221. No me acuerdo cuánto era. No, ya entendí. Entendí sí. Dónde estuvo, qué conceptos se mezclaron. Y es muy bueno que a algunos se le mezclen, y porque eso nos va a permitir a todos más o menos zarandear el concepto. Cuando hablamos de tope, lo que decimos es que la remuneración mía, la mensual normal y habitual, no puede superar un valor X. Ese que se denomina tope, lo primero que tengo que hacer es determinarlo, saberlo, escribirlo y ponerlo ahí. ¿Cuál es el tope? 70 por 3. ¿Por qué 70? Porque dijimos que 70 es el valor promedio del convenio colectivo que me rige a mí. Por 3 porque la ley dice 3 veces. Entonces, 210.000 pesos es nada más que el valor del tope mensual. A esos fines yo lo tengo que comparar. Lo pongo acá, digo, che, 210 versus 150 que yo cobro, no me afecta. Hago la cuenta con 150 o 160. ¿Qué hubiese pasado si
yo, en vez de cobrar 150.000 pesos por mes, cobraba 300.000 pesos por mes. Entonces, 300.000 es superior a 210. El tope juega, entonces traigo el tope, es el que voy a usar, lo multiplico por 3 y ese es el monto que me va a dar la indemnización en base al 245. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que si mi mejor remuneración mensual normal y habitual supera el tope, el cálculo lo tengo que hacer con el tope de las 3 veces el promedio del convenio colectivo. Voy a poner otro para ver si Sabri y el resto más o menos mejoramos, si no volvemos, y para hacer jugar otras variables. Supongamos que este trabajador tiene 3 años y 4 meses de antigüedad con una remuneración promedio de 250.000 pesos y un tope mensual de convenio colectivo de 70.000 pesos. Primero lo hacen ustedes. Hagan el número, ejercítenlo. ¿Puede repetir, profe? Sería bárbaro, Naila, si yo me acordara. Pero bueno, vamos con alguien que tiene una antigüedad de... Lautaro me hace... Profe, ¿le digo? Sí, dale, Lautaro. Eran 3 años y 4 meses de antigüedad, la remuneración era de 250 y el tope era de 70. Gracias. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer distinto, para que no se me duerman. Gonza ya se durmió, si está haciendo así. ¿Cuánto te dio la cuenta? Ni siquiera le escribiste, Gonzalo. Que tiene que cobrar 840.000 de indemnización. Bien, Gonza hizo el número rápido, 840. Evangelina. También 840. Ok. ¿Alguien le dio otro número? Ahora resulta que son todos... A mí me dio re distinto, profe. A mí me dio otra dio? cosa, pero... ¿Cuánto te dio, Ahí. Santi? Me dio el promedio, el tope me dio de 280.000 y el promedio de... No, la indemnización. ¿Cuánto te dio la indemnización? De 1.000.000. 1.000.000 justo. Sí. A mí también me dio 1.000.000. Bien. Ok. No se pongan nerviosos. Tenemos el tipo acá afuera, está esperando que le hagamos el cálculo y viene, sale Santi y le dice, tranqui hermano, va a cobrar 1.000.000. Sale Gonza, le dice 800. Che, perdí 200 en el camino y todavía ni me moví de acá. O sea, se nos va a impacientar el cliente. Tratemos de darle certeza. Entonces, desarmemos el cálculo. Primero, ¿cuánto tiene de antigüedad? ¿Cuántos meses voy a tomar? 4 meses. 4. ¿Todos tomaron 4? Todos tomaron 4. Con la antigüedad parece que no tenemos problema. Todos tomamos 4. ¿Por qué? Porque fueron 3, fracción superior a 3 meses, pasó a 4. Ok. Ahora vamos a mejor remuneración mensual normal y habitual. Habíamos dicho 250, creo. Ok. Pero la promedio mensual del convenio colectivo es de 70. Por 3 es 210. ¿Puedo tomar 250 a los fines de la base del cálculo o tengo que tomar 210, que es el tope? Tope. Se tiene que tomar el tope. Y ahí salta los que hicieron la cuenta distinta, que no entendieron cómo funciona el tope. Gonza y Santi lo hicieron 250 por 4, Santi y no sé, no, Gonza no, alguien más, Cami. Me voy a quedar en ustedes dos, más allá de que hay varios que seguramente no lo terminaron de entender. ¿Por qué no me da 1.000.000? Porque si yo tomara simplemente la mejor remuneración mensual normal, 250.000 pesos por 4, me da claramente el 1.000.000. Pero eso sería violar el 245. Porque el 245 dice que la remuneración mensual normal y habitual nunca puede superar 3 veces el promedio del convenio colectivo. Y el promedio del convenio colectivo son 210. Son 70 por 3, 210. Entonces, lo que teníamos que hacer era 210 por 4,
y ese es el monto de la indemnización que hubiese correspondido pagar. ¿Santi se entendió? ¿Sí? Ok, último, y no jodo más, simplemente de ejercicio como para poder trabajar con una variable más. Yo tengo un trabajador que tiene 1 año y 2 meses, 20 días de antigüedad, con una remuneración mensual de 400.000 pesos y con una remuneración promedio de convenio colectivo, también mensual, de 80.000 pesos. Lauti Menéndez, ¿me podés hacer de traductor y decir lo que dije? Sí, era 1 año, 2 meses y 20 días de antigüedad, Okay. remuneración de 400.000 pesos, Bien. y el tope era de 80.000 pesos. Gracias, Lauti. Ok. Procesen, elaboren un poquito y vemos ahora a ver. ¿Estamos medianamente? A ver, Sabrina, ¿te dio un número o todavía estás buscando qué? ¿Qué te Me dio? dio 240, o sea, 240.000. Bien. ¿A alguien más le dio 240? ¿A Lautaro? ¿A Evangelina? ¿A quién más? Ok. ¿A alguien le dio un número distinto? ¿A alguien le dio una letra, por ejemplo, una vez de la victoria, un algo? ¿Qué te dio, Santiago, que no te dio ni ese número ni uno distinto? ¿Qué te dio? No, sí, me dio ese 240. ¿Ah? 240. ¿A nadie le dio distinto? Se desapareció Gonza Schmidt, porque seguro que le dio el mismo. ¿Nadie? Hay una compañera puso que le dio 400.000. A ver, qué bueno, che. Tenemos acá, a alguien le dio 400.000. Ok. Sofi, ¿estás sin audio? ¿Podés decirnos por qué te dio 400.000 o escribirnos acá en el chat por qué te dio 400? ¿Qué cuenta hiciste para que te diera 400? Ok, no importa, está sin audio, pero nos podés escribir, yo te leo, ¿cómo llegaste a los 400? Porque te queremos ir Profe, a a mí me dio ver, lo mismo. te queremos contratar junto a vos y a Naila, porque son los montos más importantes, entonces el resto se va a quedar sin laburo todo. Muy bien, Sofi dice, y me imagino que Naila llegó a lo mismo, que hay un último párrafo en este artículo 245, que dice ¿qué cosa? Que la indemnización nunca puede ser inferior a 1 mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Cuánto cobraba este muchacho? 400.000 pesos, habíamos dicho. Entonces, por más cuenta y tope que ustedes hagan, porque lo que hizo Sabri, lo que hizo seguramente Lautaro y Santiago dijo, che, antigüedad, 1 año. ¿Por qué? Porque no superior a la fracción mayor de 3 meses. Remuneración, y 400 no, si el promedio está en, no sé, en 80, ¿no? 3 veces el promedio, 80. 3 por 8, 24, 240. ¿Cuánto cobra? 240. Pero fíjense que 240 es bastante menos que 400 y que el legislador dice que nunca va a cobrar menos que 1 mes de sueldo de su mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces, este último caso, lo que pretendía era hacer jugar el piso de la indemnización, que es el mes de sueldo. Entonces, en estos 3 ejercicios que hemos hecho un poco de manera jocosa, pero para tratar de interactuarlos, hemos visto las distintas variables. Que no juegue el tope, que sí juegue el tope y que juegue el piso. Toda esa combinación perfectamente se puede dar en la realidad, y mucho más superado que esto, y cuando hagamos el parcial van a tener ejercicios de este tipo para ver hasta dónde terminaron de entender o no el 245. ¿Bien? Entonces, ahora voy a, de corrido, explicar de nuevo,
para refrescar cómo es la fórmula de cálculo de la indemnización por antigüedad del artículo 245, que corresponde cuando el despido es incausado. Por cada año de servicio que tenga el trabajador o fracción mayor de 3 meses, le va a corresponder un mes de sueldo, tomando como tal la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en el último año, o en el plazo menor si no tuviera una antigüedad de un año. Esa mejor remuneración mensual normal y habitual devengada está sujeta a un tope. Ese tope son 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo con el cual está alcanzado el trabajador. Si el trabajador fuera un trabajador fuera de convenio, se aplica el convenio colectivo del establecimiento. Y si hubiera más de un convenio colectivo en ese establecimiento, el convenio colectivo más favorable al trabajador, es decir, aquel que tenga el tope más alto. Por último, la indemnización nunca va a poder ser inferior a un mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual no sujeta a tope. Eso es el artículo 245. Como verán, no es un cuco, pero leerlo sin entenderlo es repetir y tratar de hacer cosas en el aire complejas. Entonces, clase de hoy, me doy por satisfecho con esto, que hemos hecho ya una aproximación integral en el 245. No termino la clase, me doy por satisfecho por el 245 por haber logrado explicarlo hasta acá y algún par de ejercicios. Yo voy a dejar en PEDCO colgado, seguramente hoy, mañana, cuando tenga un ratito, algunos ejercicios a modo de disparadores para que en la próxima clase los corrijamos juntos y veamos que salten las dudas. Tengan en cuenta que vamos a aprender más de las dudas que de las certezas. O sea, cuando a uno le dio un número y a otro, de ahí vamos a aprender, porque vamos a ver, che, ¿por qué Santiago dio este número? Y por qué él utilizó el tope así, ¿por qué Sabrina tal cosa? Entonces, si el número no coincide o si técnicamente está mal la cuenta, díganlo, expliquen por qué, aun cuando después se hayan dado cuenta, porque le puede servir a otro compañero. Nos quedan 10-15 minutitos de clase para terminar en los horarios que terminamos habitualmente. Voy a avanzar un poquito más en algún otro supuesto de la ley de contrato de trabajo, sin despedirme del 245, porque lo voy a retomar, pero veamos el siguiente, que es el despido indirecto, que ya lo hemos comentado, pero para que vean que está plasmado también en la norma. Dice, cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en el 232, 233 y 245. ¿Esto qué es? Sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, el 233, y 245, indemnización por antigüedad. Entonces, cuando es acá estamos en la extinción con justa causa, pero dispuesta por el trabajador. Por eso se llama despido indirecto. El trabajador invoca que el empleador es el que le ha propedido una injuria y se coloca en situación de despido indirecto, extingue el vínculo y va a reclamar, va a tener derecho a reclamar, seguramente judicialmente, que se le pague la indemnización sustitutiva de preaviso, no dado, la integración del mes de despido, si correspondiera, porque no coincide con que la extinción es el último día del mes, más el 245, que es la indemnización por antigüedad. Voy a saltear, profeso, por ahora, el 247, que es el supuesto de extinción para cuando hay falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Esta causal, que es común a la de suspensión y que no vimos en suspensión, la vamos a ver en la clase que viene. Pero como nos va a llevar un tiempito y nos quedan 10-15 minutos, lo voy a dejar para meterlo completo y que no nos quede el tema cortado. Sí voy a dar como último supuesto el 248, que es la extinción por fallecimiento. Antes de ir al artículo, vamos a ver de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de extinción por fallecimiento. En principio, creo que ya a esta altura lo saben, si el trabajador fallece, automáticamente la relación laboral se extingue. Y usted podrá decir, che, pero esto es una obviedad. No, ¿por qué? Porque una variable sería de que pudiera continuar con algún heredero, sucesor o causaviente. En la administración pública hay todavía algunos viejos estatutos y convenios que contemplan el supuesto de que el hijo o hija del fallecido o la fallecida pueda reclamar la continuidad en el puesto laboral o ingresar a la administración pública si ha fallecido su padre, madre o el vínculo que sea. Esto en el ámbito del derecho laboral privado no existe. Si el trabajador fallece, automáticamente el contrato laboral se extingue.
Eso es un dato objetivo. Ahora, si el empleador es el que fallece, en principio la relación laboral puede continuar, salvo que estemos hablando de una relación intuito-persona. Es decir, que la característica del empleador haga que sea insustituible y que en función de eso él mantiene el vínculo de manera exclusiva con ese o esos trabajadores. Va de vuelta. Si el que muere es el trabajador, la relación laboral se extingue. 248. Si el que muere es el empleador, la relación laboral no se extingue automáticamente. Solo se extingue si el vínculo es intuito-persona. Si no, continúa con quienes continúen con la explotación. Vamos a poner el ejemplo más absurdo de extremo. Supongamos que se muere el accionista principal de una sociedad anónima. No vamos a poner nombre para no matar a nadie. ¿Qué pasa con todos los empleados de la sociedad anónima? ¿Directamente se extingue el vínculo? No, la sociedad anónima sigue operando, sigue funcionando y son empleados de la sociedad anónima. Ahora, eso lo puse en una persona jurídica. Vamos a ponerlo en una persona física. Y vamos a ponerlo en un ejemplo que puede ser bastante común. Supongamos que, como es real, en el estudio jurídico mío, yo soy el empleador de X trabajadores en relación de dependencia administrativos, más eventualmente algún abogado en relación de dependencia. Y toquen madera ustedes por mí, porque no sé si tengo madera cerca, sin pata, yo fallezco. Cosa que va a ocurrir porque es indefectible, esto no le gusta mucho a mis hijos, pero yo les he explicado que la vida es finita y en algún momento uno fallece. ¿Qué ocurre con las relaciones laborales? Anímense. ¿Se extinguen o continúan? Depende. Bien, Lauti, depende. Eso es una muy buena forma de responder temas jurídicos. Es no contestarlos y decir depende. Entonces el posicionamiento es, ajá, ahora voy a ver para dónde salgo. ¿Por qué depende? Depende si yo tengo una organización de la cual otros abogados también se sirven de los recursos en relación de dependencia, o si yo trabajo solo con 3 secretarias y un abogado empleado. En el caso mío, yo trabajo a su vez con 6 abogados más que se sirven de la estructura. Y en caso de que se dé el fallecimiento, seguramente la estructura va a seguir funcionando, más allá de que yo no siga firmando, y yo como empleador voy a desaparecer por fallecimiento, pero las relaciones laborales no se van a extinguir automáticamente, porque hay una actividad que va a seguirse o puede seguirse desarrollando. En tal caso, aún pareciendo ser intuito persona, no lo es porque hay quienes se van a servir de esos recursos humanos y ese vínculo laboral continúa. Por eso, cuando dijo Lautaro depende, entendí que estaba parado en ese análisis de decir, bueno, che, ¿vos sos solo con 3 empleados? Porque si fuera ese el supuesto, y yo soy único abogado con 3 empleados secretarias y fallezco, no hay forma que continúe. Con lo cual la relación laboral se extingue también para esos trabajadores, porque fue intuito persona. Insisto mucho con este ejemplo de la profesión de abogado, también pasa con los médicos, los contadores, etc., porque el ejemplo que ustedes van a encontrar en todos los autores que se vienen dando hace 35 años cuando yo estudiaba la materia, es el del pintor. Nadie tiene un empleado pintor, ya ni los pintores existen porque todo es digitalizado. Olvídense de eso, vayan a las profesiones autónomas, donde las relaciones pueden ser intuito persona o no. Si son intuito persona y fallece el empleador, se extingue la relación laboral. Si no son intuito persona, continúa la relación laboral. Pero, vuelvo al 248. Dijimos que si fallece el trabajador, la relación laboral se extingue por fallecimiento. Ese es el primer concepto que hemos dado. Pero lo que nos falta saber es qué consecuencia tiene la extinción por fallecimiento. Esto es, ¿genera derecho al cobro de una indemnización? Y en su caso, ¿quiénes las van a cobrar? Porque el trabajador no la va a poder cobrar porque está fallecido. Aunque sea humor negro, es así. Aún depositado en su cuenta sueldo no lo va a percibir él. Entonces, son 2 preguntas. ¿Hay indemnización? La respuesta es sí. La ley dice en el artículo 248 que en caso de extinción por fallecimiento, la indemnización que se va a devengar es la del artículo 247, que acabamos de saltar
pero que ya sabemos que es el 50% del 245. ¿Va de vuelta? El artículo 248 es el que contempla el supuesto de extinción por fallecimiento del trabajador. Y dice que los causavientes, estoy incorporando el término, los causavientes van a tener derecho a cobrar la indemnización del artículo 247, que es a su vez el 50% del 245, o sea, la mitad de lo que hubiese sido un despido sin causa. La mitad del cálculo que acabamos de ver hace un ratito en los términos del 245. Y pregunté, ¿va a cobrar indemnización? Sí, la del 247 ya me podrían decir. Y la segunda pregunta es, ¿quién va a cobrar esa indemnización? Los causavientes. ¿De dónde surge el listado de los causavientes? Que no es lo mismo que los herederos. ¿De dónde surge el listado de los causavientes? Cuando veamos ahora la norma, vamos a ver que el artículo 248 remite de manera expresa a una ley, a un decreto ley. El decreto es el 18037. Ese decreto ley era el decreto ley de jubilaciones, es decir, era el régimen de jubilaciones para trabajadores en relación de dependencia. Ese decreto 18037 fue derogado hace ya unos cuantos años por la ley 24241, que es la actual ley de jubilaciones, el régimen de jubilaciones, tanto para trabajadores en relación de dependencia como autónomos. Entonces, una primera pregunta que es parte de la discusión en doctrina y en jurisprudencia es, ¿qué aplico? ¿El orden que da el decreto 18037, a cual me remite el artículo 248, o el orden que da la ley 24241, que es la actual ley de jubilaciones? ¿Se entendió? ¿O los perdí, los mareé con tantas leyes? Si los mareé, voy a tratar de desmarear. Vamos al artículo. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037, texto ordenado del año 74, te dan derecho, bueno, me quedo ahí. La norma, el 248, me remite de manera directa al artículo 38 de la ley 18037. Ocurre que si yo voy y busco la ley 18037, me dice ley derogada por ley 24241. Que también tiene un artículo que tiene un orden de prelación, no coincide con el número, pero que también tiene un artículo. La pregunta o la discusión que aún hoy se sigue dando en doctrina y jurisprudencia es, che, ¿está vivo, ultraactivo este artículo 38, el listado del artículo 38 de la 18037 a este solo efecto? ¿O, como fue derogado, me debo regir por el listado que tiene la nueva ley 24241? Sería una pregunta sin sentido si los listados fueran iguales, pero los listados no son iguales. La 18037 contempla dentro del listado de los causavientes con derecho a cobrar de indemnización por fallecimiento a los hermanos, cuando la 24241 no los incluye. Entonces, no es un tema menor saber a qué listado me rijo si soy el hermano de un fallecido, que no tiene alguien con mayor orden de prelación. No tiene a la mujer, al marido, a la conviviente, al conviviente, a un hijo. Entonces, cuando yo empiezo a desgranar el orden de prelación y aparece un hermano, si yo me rijo por la 18037, ese hermano tiene derecho a cobrar la indemnización. Si yo me rijo por la 24241, no tiene derecho a cobrar la indemnización. ¿Se entiende el porqué? Que no es solo una discusión abstracta de doctrina y jurisprudencia. Van a encontrar en la cátedra, estamos divididos, sin ser esto una discusión para nada sustancial, ni le importa a nadie lo que diga la cátedra, solo a nosotros. El doctor Cosentino entiende que sigue rigiendo el artículo 38 de la 18037 a este efecto, porque como hay una remisión expresa al artículo y la ley, la mantiene viva a ese solo efecto. Yo adhiero a la doctrina que es mayoritaria, en el sentido de que como se ha sustituido de manera íntegra el régimen de jubilaciones, debe estarse al listado de la ley de jubilaciones vigente a este momento, que es el listado de la 24241. Pero más allá de lo que opinemos cada uno de nosotros, acá lo importante es que sepan que hay
esa discusión, y que es una discusión que no es solamente por debatir, sino que tiene un efecto en función de que el listado no es el mismo y que en un caso puedo llegar a estar en el orden de prelación y en otro no. Continúo, después de la remisión, dice, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la ley 247. ¿Qué es esto? Primero, no se necesita la declaratoria de herederos. No es un derecho juris hereditatis, sino que es juris propio. O sea, con solo acreditar el vínculo de esos orden de prelación que da tanto la 18037 como la 24241, acredito, por ejemplo, que soy la esposa o el marido legítimo, que es el primero en el orden de prelación. Acredito con la partida el acta de matrimonio y automáticamente con eso tengo derecho a percibir la indemnización del 247. No hay que hacer sucesión, no hay que hacer otro trámite más que acreditar el vínculo. Cuando habla de orden de prelación, ese criterio que surge de la misma ley de jubilaciones, porque estamos hablando de aquellos que tienen derecho a pensión, lo vamos a ver cuando veamos seguridad social, pero en caso de fallecimiento de una de estas personas, el derecho a pensión lo tienen los que tienen el orden de prelación, significa que si está uno, los otros pierden, ya están desplazados, no van a tener derecho a cobrar nada. Lo digo de otra manera. Si ustedes están en matrimonio, casado y uno trabaja en relación, ambos trabajan en relación de dependencia, fallece uno de los cónyuges, el otro cónyuge tiene derecho a la pensión. Automático. Tiene derecho a la pensión. Ahora, ¿los hijos tienen derecho a la pensión? No en la medida de que esté el cónyuge vivo, porque si está el cónyuge vivo, el que cobra la pensión es el cónyuge vivo, que luego veremos si son menores como la comparte o no. Por eso es que se denomina orden de prelación, porque puedo pasar al de abajo en la medida que no esté el de arriba. Si está el cónyuge, se terminó ahí, él cobra la indemnización por fallecimiento como va a cobrar la pensión por fallecimiento. Ahora, si no está el cónyuge, tendré que seguir a los hijos, si no están los hijos, tendré que seguir a los padres, y ahí sí tomaré todo el orden de prelación. Cami, no sé si preguntaste algo o se te activó el sonido. Sí, yo quería hacer una consulta. Que este orden es excluyente, pero va a depender en realidad de cada régimen, ¿verdad? Porque hay algunos que sí admiten que sea compartido. Estamos hablando dentro del régimen de la ley contrato y dentro del régimen general al que la ley contrato te remite. Hay convenios colectivos que tienen desgranado esto y lo que permiten o llevan a que sean compartidos, y el mayor problema, perdón Cami, después voy a volver a la pregunta tuya, pero me acabo de acordar algo que no dije. El mayor problema es cuando parecen que conviven en un mismo orden de prelación quienes invocan derechos similares. Y esto se suele dar con el caso de la esposa o el esposo legítimo, la conviviente, la última conviviente y la conviviente con hijos. Entonces, esta situación, que no es una situación de ficción, sino que es una situación real, lleva a que más de un sujeto invoque el derecho a ser el primero en el orden de prelación, diciendo yo soy la esposa o el esposo que vengo con la partida el acta de matrimonio. Viene otro y dice, no, en realidad hubo una separación de hecho, nunca tramitaron el divorcio, y yo soy conviviente en los últimos 5 años. Y viene otro u otra y dice, sí, es cierto, hubo una separación de hecho, estuvo conviviendo en los últimos, pero yo soy la última conviviente y tengo un hijo de hace 2 años o 3. Entonces, frente a esa situación, la ley no dice cómo se resuelve, esto se resuelve judicialmente, y aquí viene un poco, sí, la respuesta. Si el empleador tiene esa situación de un legitimado controvertido, no es el empleador el que tiene que dirimir la controversia. El empleador lo que va a tener que hacer es consignar judicialmente el monto, y va a tener que ser el juez el que va a exigir la acreditación de los extremos para liberar los fondos y pagarle a quien corresponda. Y aquí, por eso me acordé, Cami, de esto, muchas veces los tribunales resuelven a prorrata, hacen compartir el derecho de la indemnización a las convivientes cuando han sido más de una en el último periodo con hijos,
normalmente ambas. En ese caso lo que hace es la indemnización se distribuye al 50 o a la prorrata que estime. Pero no porque esto lo diga la norma, sino por la forma de una decisión judicial procurando arribar a una solución justa de compartir la indemnización. Y algunos convenios colectivos o estatutos especiales sí tienen contemplada la posibilidad de la concurrencia entre más de uno cuando se trata de indemnización por fallecimiento. Pero no es lo que dice la ley de jubilaciones. La ley de jubilaciones lo da como excluyente. Bien, quiero ver cómo estoy de horario para no pasarme y que después digan que yo doy clases muy largas y aburridas. Eso lo van a decir lo mismo. El artículo 248 tiene 2 o 3 precisiones más que las voy a dar muy rápido. Primero, que sabemos que la indemnización es el 50%. Un tema que también se ha discutido es, ¿y qué pasa con la indemnización sustitutiva de preaviso? ¿Corresponde? No dice nada la norma. En principio, la mayoría de la doctrina entiende que no, porque la indemnización sustitutiva del preaviso, recuerden que nace del principio de buena fe y de la obligación de preavisar. Es decir, yo, empleador, mal podría haber preavisado a alguien de que se va a morir y que como consecuencia de que fallezca yo le voy a tener que pagar la indemnización. Entonces, va de suyo, mayoría, hay doctrina muy minoritaria, pero la mayoría entiende que no hay indemnización sustitutiva de preaviso. Solo se paga el 50% del 245. Este artículo, en su redacción original, y lo sigue repitiendo en la actualidad, fue uno de los artículos pioneros en el orden de la legislación global, antes que el Código Civil, de reconocerle al conviviente o la conviviente el derecho a cobrar la indemnización. Porque observen que el artículo dice, a los efectos indicados, que equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Por supuesto que la terminología es bastante anacrónica, es terminología vieja del año 73, porque habla públicamente, etcétera, etcétera, pero sí fue todo un avance en su momento, en los años 70, incorporar aún antes que lo estuviera haciendo el texto ordenado de la ley de jubilaciones, el derecho a la conviviente a cobrar la indemnización por fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiera mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Como verán, este artículo realmente ya es muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque el concepto de la culpa en el divorcio desapareció con la última reforma, con lo cual no hay más forma de buscar las culpas en una situación de divorcio vinculada. Déjenlo ahí, no me voy a meter en un tema de familia, que seguramente lo van a ver cuando vean familia, el que ya lo ha visto lo sabrá, pero en realidad este párrafo es virtualmente inaplicable. La indemnización, último, que sí quiero aportar algo, es independiente de la que se reconozca los causavientes del trabajador por la ley de accidente de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. ¿Qué es esto? Y con esto voy a cerrar. Que la extinción por fallecimiento tiene una indemnización que está vinculada estrictamente con eso, con que el vínculo ha terminado por una causa ajena a las partes, objetiva como es la muerte del trabajador. Algunos autores indican que la indemnización del 245 tiene 2 componentes. Un componente que es sancionatorio y otro que es compensatorio. El sancionatorio es, yo despido sin causa, entonces por eso tengo que indemnizar con el 100%. El compensatorio es por los servicios servidos o por los servicios recibidos, es la mitad, es el 247. Por eso esa doctrina es la que entiende que aquí el empleador, aun cuando no tiene nada que ver, debe pagar un 50% de la indemnización porque debe compensar, no ya en términos de sanción, sino compensar los servicios recibidos durante el tiempo que trabajó ese dependiente suyo. Y por eso es que al atomizar la indemnización en 2, paga nada más que una mitad, paga el 247. Ahora bien,
Esto no quita de que pueden haber otros beneficios que estén previstos tanto en los convenios colectivos como los estatutos especiales, como en leyes especiales que los causavientes también van a cobrar. Otros beneficios muy comunes, la pensión por fallecimiento del trabajador o la trabajadora, que la va a cobrar también en el orden de prelación que acabamos de dar, que es el orden de la 24241. Si fuera el fallecimiento producto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la indemnización que la RT le va a tener que pagar, porque eso es absoluto. La causa allí no tiene que ver con la extinción del vínculo, sino que tiene que ver con que fue producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces esa indemnización también la va a poder cobrar. Los seguros, hay un seguro colectivo de vida que es obligatorio y hay seguros adicionales u opcionales que el trabajador o el empleador van a tomar y ahí van a poner beneficiarios. Entonces en el seguro quien cobra es el beneficiario y no necesariamente el causaviente. Este es el último párrafo, es para que les quede claro que no con ese monto del 247 se ha extinguido cualquier obligación. Pueden haber otras indemnizaciones que se suman a esta indemnización al momento de la extinción del vínculo laboral. Me cansé, me quedé sin aire y acá hemos dado por finalizada la clase en el día de la fecha. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, semana que viene no hemos organizado todavía con Sergio, me imagino que el lunes va a dar él, y ahí yo les doy la grilla de cómo nos vamos a organizar en la semana para que ustedes lo tengan previamente, y voy a subir ya el tema del práctico, cómo es que vamos a encarar ese práctico, y el vínculo de la scripta, que va a ser la que va a estar a cargo de la coordinación del práctico, que es de derecho sindical. Ya tienen la fecha colgada en PETCO de cuándo es que vence el práctico, que es por supuesto antes del segundo parcial, porque también le vamos a poner 3 respuestas como crédito para el segundo parcial. Así como pusimos en el primero, vamos a poner en el segundo. ¿Listo? Buen fin de semana para todos. Nos vemos.